La Virgen María, trono de la sabiduría. La tradición cristiana siempre ha venerado a la Madre de Dios como trono de la sabiduría. Y la liturgia ha aplicado por acomodación textos sapienciales del Antiguo Testamento a la figura de María, como colaboradora del Creador y del Redentor. María participa en la sabiduría de Dios. Forma parte del plan de salvación que Dios sabiamente realiza con el ser humano. En la liturgia mariana hemos de contemplar a María muy unida a la sabiduría de Dios, como fuente y como trono, porque por ella nos viene la personificación de la sabiduría de Dios, que es Jesucristo. Así lo afirma San Pablo en la carta a los Corintios. Enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos. Esa sabiduría escondida durante siglos y revelada en la plenitud de los tiempos no es otra que el mismo Jesucristo. El misal de la Virgen nos ofrece tres aspectos que encierra el título de trono de la sabiduría. En María, en primer lugar, su función maternal, ya que en virtud del misterio de la encarnación reside en el purísimo seno de la Virgen Madre la sabiduría del Padre. María es madre de la sabiduría del Padre, que es Jesucristo. En Él todo se cumple, todo llega a perfección. En Él se revela todo el designio de Dios de salvarnos y amarnos. Por eso Él es la sabiduría de Dios, que conoce todo el misterio divino y humano. En la carta a los Efesios, San Pablo pide al Padre de la Gloria que conceda a todos los cristianos un espíritu de sabiduría y una revelación que permita conocer más profundamente a Cristo Jesús. Así pues, María es fuente de la sabiduría. Por ella nos viene la sabiduría de Dios a los hombres. Como canta el prefacio de la misa, levantó su morada en las purísimas entrañas de María. En segundo lugar, la dignidad real, porque el niño que se sienta en las rodillas de la madre es el Rey mesiánico, el Hijo del Altísimo, al que adoran los magos ofreciéndoles regalos regios. Ella es, pues, trono de sabiduría, porque enseñó a su Hijo a rezar, a amar, a ejercer la humildad, la paciencia, la fortaleza, la misericordia. En este sentido, podemos decir que la sabiduría de Jesús es también un poco un eco lejano de la sabiduría de María. En tercer lugar, la sabiduría y la prudencia de María para ver las cosas como las ve Dios, desde el punto de vista de Dios. En el cántico del Magnificat se observa cómo contempla María los acontecimientos desde la perspectiva de Dios, el cual dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. La sabiduría de María es participación en la sabiduría de Jesús, sobre todo en la sabiduría de la cruz. María estuvo al pie de la cruz junto a su Hijo, sin abandonarlo, porque ella comprendería la sabiduría divina que encerraba aquella escena dramática de la vida de su Hijo. El reino de Dios pasa a través de la humildad, la insignificancia, la contrariedad, el escándalo de la cruz. En toda Eucaristía podemos pedir a Dios que a imitación de la Virgen nos regale el don de la sabiduría, como ella lo tenía.
para verlo todo con los ojos de Dios, desde lo alto de la cruz y desde la gloria de la resurrección. No es cuestión tanto de la mente como del corazón. Es el corazón el que nos da la auténtica sabiduría para saber si las cosas encajan con el plan de Dios, con el Evangelio de Jesús. Es el don que reciben las personas más humildes y sencillas. La sabiduría de Dios nos permite saborear las cosas de Dios, descubrir el sentido del misterio y de la providencia. María está junto a Dios y disfruta de la obra de Dios. En el libro de los Proverbios, un texto dice: yo estaba junto a él, todo el tiempo jugaba en su presencia. Es un poema dedicado a la sabiduría personificada. Es un canto a la estrecha relación que tiene el Creador y la sabiduría. En un tiempo primordial, Dios creó la sabiduría y una vez creada, asiste y acompaña en la obra de la creación. La sabiduría estaba allí, estaba junto a Él, y por esa relación tan estrecha ama todo lo que Dios ha creado. Nada le es indiferente. Lo mismo que se dice de la sabiduría, se puede predicar de María. Ella estuvo desde el principio con Dios, con su Hijo, en todo lo que requería y necesitaba de Él. En la nueva creación que realizó su Hijo con su muerte y resurrección, María estaba junto a Él, participando en el amor. Los últimos versículos del poema hablan del encanto cotidiano de la sabiduría que crecía jugando en la presencia de Dios, con la bola de la tierra, gozando con los hijos de los hombres. Todo esto se puede decir también de María. Ella disfruta en la presencia de Dios, disfruta viendo a su Hijo crecer en estatura, gracia y sabiduría. Goza amando a los hombres como en las bodas de Caná, que ayudó a aquellos novios para que la fiesta terminara bien. En los brazos de María se encuentra la verdad de Dios. Los magos de Oriente que aparecen en el Evangelio de Mateo son hombres sabios que buscan la sabiduría de Dios. Hombres buscadores e inquietos que no se conforman con su ciencia, sea astrología o filosofía, sino que buscan la sabiduría que viene de Dios, la única capaz de calmar la sed del hombre. Para ello, abandonan su instalación, sus riquezas y posesiones, sus seguridades y comodidades, y se ponen en marcha tras una estrella en el firmamento. En Jerusalén consultan a los escribas y entendidos, y la palabra de Dios les dice el lugar del nacimiento, en Belén de Judea. Puestos en el camino, siguen la estrella hasta llegar a una casa donde descubren la sabiduría de Dios en la humildad de un niño, acurrucado en los brazos de su madre María. Estos brazos que mecen al niño son el trono de la sabiduría de Dios, y los magos lo saben. Por eso caen de rodillas y lo adoran, ofreciendo sus regalos. Una lección hermosa que nos deja este pasaje de los magos es que para encontrar la sabiduría de Dios que María lleva en sus brazos, es preciso hacer una lectura profunda y enamorada de los hechos. Es decir, los magos no se escandalizan cuando la estrella se detiene en una casa pobre. Dios siempre sorprende, se manifiesta en lo humilde y sencillo, en un pobre niño envuelto en pañales. Encontrarse con la sabiduría de Dios requiere además la adoración. No basta con ver. La fe es entrega y amor. Ofrecer el corazón. Adorar es nuestra vocación. Nos dice el Papa Pablo VI: volviéndose hacia ti, oh María, sede de la sabiduría, también nuestro rostro puede ser iluminado. Y es esto lo que pedimos. Queremos comprender a Cristo tu Hijo,
como nuestro Maestro. Maestro de verdad, Maestro único, lo que Él nos ha enseñado y que la Iglesia, Madre y Maestra, repite y nos explica sabiamente, debe ser para nosotros definitivo, debe ser seguro, y por eso debe ser fundamento del edificio de nuestro pensamiento y de nuestra vida. Queremos aprender a confrontar nuestras impresiones y nuestros pensamientos con sus palabras. Estas deben ser nuestra luz y nuestra guía. Todo, todo, todo por Él, para siempre, siempre, siempre.